senador. Tiene la palabra el senador Marcelo Romano. Gracias, señor presidente. Tengo que ser sincero y decir que me sorprendió lo que acaba de decir el senador Bermejo. La verdad que mi introducción estaba referida al proyecto en cuestión, pero no dejo de alarmarme este ruido que comienza a haber, donde el extraordinario lobby minero que viene desde el año 1993 y que no respetó ningún tipo de color político, empezó con Carlos Menem, con Gioja armando el plan de incentivo minero, que no es otra cosa que la entrega de la soberanía en materia de regalías, pero también una entrega en materia ambiental. Sin lugar a dudas, es el origen del mal. Y de ahí en más, el doctor de la Rúa, que no tenía nada que ver con Menem, continuó dócil, manso y tranquilo al lobby minero, firmando el Pacto Federal Minero y otras cosas y otros beneficios más. Llegó Néstor Kirchner, que no tenía nada que ver con de la Rúa, y comenzó a permitir que las mineras liquidaran los dólares afuera, sin pasar por el BCRA. No perdía ningún beneficio el sector megaminero, con la cabeza de Peter Moon como lobista profesional y que le doblaba el brazo, nada más y nada menos, que al poder político de la Argentina. Llegó Cristina Fernández de Kirchner. Ninguno de los beneficios que le había otorgado el poder anterior le quitó, al contrario. Llegó al extremo, el lobby minero de exigirle a ambas presidentas, tanto a Bachelet como a Fernández del lado argentino, la firma del proyecto del convenio de Maipú, donde le perdonábamos los impuestos a las megamineras, y con el canciller Bielsa llegó, yo diría, lo más grave de todos, la entrega de los recursos hídricos, de los bienes comunes de nuestra cordillera, para que Pascua Lama fuera realidad. Proyecto que afortunadamente la justicia que existe del otro lado de la cordillera, la justicia chilena, ha ordenado cerrar. Después llegó Macri, que no tiene absolutamente nada que ver con Cristina Kirchner, y le quitó las retenciones a las regalías mineras. Llegó Alberto Fernández, que no tiene nada que ver con Macri, y llevó como ministro de Minería de la Nación a uno de los entreguistas y responsables del genocidio, ecocidio más grande que ha conocido la historia de la Argentina, que son los derrames consecutivos en Hachal, Alberto Hansel, hoy ministro de Minería de la Nación. Hago esta introducción porque me hace mucho ruido lo que dijo el senador Bermejo, mucho ruido. Recién hablábamos con un miembro de la oposición que seriamente vino a preguntarme sobre esto que estoy hablando ahora. Y la verdad que yo le decía, no podemos creer en nada de lo que venga de este lobby minero espantoso, que lo único que ha tenido es un derrame de sustancias químicas y no ha derramado económicamente nada. Y ahora quiero hablar del proyecto que nos ocupa. Recién hablaba el senador Costarelli de las ventajas que este gobernador debería tener en que nosotros sigamos apoyando todas las herramientas que necesita para salir de una crisis que no solamente es la pandemia, sino la tragedia económica y financiera que heredó del gobierno de Cornejo, con una deuda 4 veces superior a la que dejó Paco Pérez. Entonces le hemos venido apoyando todas las herramientas que necesita el gobernador. Pero aquí no podemos, en esto, en materia de hidrocarburos, no podemos aprobar, porque nosotros estamos en esta banca porque representamos a un sector de la sociedad que no confía en los controles, que no confía en que el Estado vaya a controlar aquellas empresas que vengan a explotar nuestros recursos y a afectar nuestros bienes comunes. Y el ejemplo claro está en que este gobierno o este grupo que gobierna Mendoza casi 6 años, proscribió una actividad que le está dando de comer a Mendoza, a diferencia de la megaminería que quieren implementar. Al petróleo. Se lo dijimos en el 2017. Autorizaron el fracking con sustancias químicas sin una manifestación de impacto ambiental. Lo hizo Cornejo con Vingorance y Scalani.
los apóstoles, aunque a usted le parezca, señor presidente, yo sé que lo canso con esto a usted, y sobre todo a usted, que tiene tanta experiencia y que nos hemos visto las caras, usted defendiendo lo que tiene que defender y yo defendiendo lo que defiendo siempre, porque sé que le molesta, pero déjeme terminar que son pocas las palabras que me faltan. No, senador, no me interprete, a mí usted no me molesta. Mire, presidente, cuando Continúa nosotros... hablando tranquilo. Muchas gracias, presidente. Cuando nosotros tuvimos conocimiento que Mingoranzi había violado la ley 5961, autorizando el fracking con sustancias químicas que estaba maquillado con el nombre de estimulación hidráulica. Era hacer lo que venía haciendo hace 60 años el fracking, pero ahora con sustancias químicas, yendo a techo de roca, yendo a raspar la olla de lo que quede de la cuenca. Y la ley 5961 dice claramente que cuando hay un proyecto que pueda afectar el ambiente, es necesario una manifestación general de impacto ambiental. ¿Y sabe qué hicieron? ¿Sabe qué hizo Mingoranzi? Utilizó un atajo legal, señor presidente. Habían 4 pozos en el puesto Rojas que estaban siendo utilizados con el método convencional, y ese método convencional había tenido su manifestación de impacto ambiental, pero con ese método, que no tiene nada que ver con el método que Cornejo, Mingoranzi y Scalani aplicaron y hicieron ese ensayo. A tal punto, señor presidente, que nosotros hicimos una denuncia penal contra el exgobernador Cornejo, contra Scalani, contra Mingoranzi, que duerme en uno de los despachos de alguna de las fiscalías manejadas por el oficialismo. ¿Y sabe qué, presidente? Nos duele que hoy vengan a pedirnos el voto para darle una herramienta más al señor gobernador cuando nosotros todavía estamos esperando que nos expliquen por qué violaron la ley, por qué le están metiendo sustancias químicas al subsuelo mendocino sin saber qué es lo que pasa. Mire, le doy un dato más, presidente, por qué nos oponemos a este tipo de extractivismo. Irrigación, el Departamento General de Irrigación, en el 2017, aprobó la utilización del agua del río Salado, afluente del río Atuel, cabeza de cuenca del río Atuel, para llenar esos pozos de petróleo. ¿Y saben qué? La autorización fue retroactiva, aunque ustedes no lo crean, aunque miren para otro lado. Es espantoso lo que les estoy contando. Autorizaron después que ya habían usado el agua del río. Es espantoso lo que les cuento. Lo que pasa que, claro, a muy pocos le importa y en muy pocos lugares esto sale a la luz y sale a la vista. Entonces, hoy en día, la comunidad del Valle de Uco, donde yo provengo, especialmente las asambleas de Tupungato, están muy preocupadas porque la actitud del intendente Soto, al igual que la mayoría de los radicales que antes, cuando gobernaba Paco Pérez, eran más ambientalistas que yo, metían leyes para proteger zonas como por ejemplo Uspallata, Polvaredas, y estoy hablando del intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Salazar, que ahora parece que se olvidó que era bueno que esa área natural protegida existiera, porque hoy tiene la mayoría de los legisladores, podría tener un poquito de ética y aprobarla, ¿no? Algunos oficialistas que me pidieron ética en su momento también podrían tener ética y desempolvar ese proyecto, porque ¿qué dejó de ser bueno? Que antes era bueno, ahora no es. Entonces, esto es lo que nos preocupa a nosotros. Miren qué me cuentan de Baquié, uno de los coautores de la 7722, galardones que chapeó absolutamente durante todos estos años y fue uno de los que el año pasado, casi a esta altura, mandó el proyecto para reformar la 7722. La verdad que este gobierno va a pasar a la historia como los apóstoles del fracking con sustancias químicas. Y es preocupante, y le exijo al poder político del oficialismo y sobre todo al intendente de Tupungato que conteste qué va a hacer con la ordenanza que prohíbe el fracking en la cabeza de cuenca del río Tunuyán Superior, porque la verdad que nos preocupa a todos los mendocinos. No vaya a ser cosa que nos volvamos a encontrar otra vez con los problemas que tuvimos en el 2019, a final de año, cuando muchos confundieron acuerdo de cúpula con licencia social. Nosotros no vamos a acompañar esto por los fundamentos que acabo de decir, señor presidente.